Listo. Buenas noches. A ver, Luis, por favor. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este segundo día de la Semana Cultural del 54 aniversario del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes. El día de hoy tenemos un invitado especial, el arquitecto Matías Di Frena Müller. Me voy a permitir leer una semblanza del arquitecto Matías Di Frena. Bueno, el arquitecto Matías Di Frena Müller, originario de Taxco, Guerrero, egresado de la carrera de arquitectura en el año 2013 por la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca. Del año 2010 al 2013 trabajó como encargado del área de diseño en el despacho Yaspe Construcciones en la ciudad de Cuernavaca, realizando proyectos de gran escala. Es miembro del Colegio de Arquitectos del Estado de Colima, también publicista en la revista Domus Ecuador, ganador de la Bienal Regional de Arquitectura en el año 2019 con el proyecto Casa La Blanca, situándose en el ranking de los 100 proyectos más influyentes en México. En el año 2014 funda su propio despacho, Di Frena Arquitectos, con sede en la ciudad de Colima. Di Frena Arquitectos es una firma joven multidisciplinaria de arquitectura, diseño y construcción. El despacho trabaja vinculando la tradición y experimentando constantemente con los materiales y sus técnicas, siempre con el apoyo de la buena y creativa mano de obra artesanal mexicana. La obra del arquitecto Matías Di Frena es reconocida a lo largo del país y ha sido publicada en múltiples medios nacionales e internacionales. Sin más, damos la bienvenida al arquitecto Matías Di Frena Müller y agradecemos la aceptación de compartir su obra. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias por la presentación, por esta introducción, arquitecto Luis. Y pues creo que podemos proceder a compartir la pantalla. ¿Les parece bien? Sí, arquitecto. Van a compartir pantalla. Te damos la bienvenida. Soy el presidente del Colegio de Arquitectos de Aguascalientes, Ignacio Jiménez Armas, para darte las gracias por acompañarnos en esta conferencia. Si me lo permites, arquitecto, quiero iniciar también haciendo una invitación para los eventos. Ahorita es la Semana Cultural del Colegio de Arquitectos, es el aniversario número 54, el día 9 de mayo de 1967 se fundó el Colegio de Arquitectos, cumplimos 54 años y si me lo permites de una vez para hacer un anuncio de los eventos de esta semana, antes de que nos hagas favor de impartir esta conferencia que sabemos que va a estar muy interesante. Pero el día de hoy, bueno, tenemos, como bien dijo Luis, la participación de esta de esta conferencia importante, el arquitecto Matías Di Frena Müller, director de Di Frena Arquitectos. Para el día de mañana, miércoles, tenemos la participación del doctor Homero Posada, que es decano del Centro de Diseños de la Construcción, de Diseño de Arquitectura de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para el día jueves 6 tenemos al arquitecto José Basol Girash, es presidente del colegio, maestro catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, profesor de muchas generaciones, amigo de todos nosotros también. Y el viernes cerramos con un evento en el Hotel Marriott. Entonces, es una semana muy cultural. Ayer tuvimos también una importante conferencia. El día de hoy nos engalana aquí en el colegio la presentación tuya, arquitecto, que es una presentación o una conferencia muy esperada, el cual te agradecemos de antemano mucho que hayas aceptado tu participación de esta semana de aniversario del colegio. Sin más preámbulo, adelante, arquitecto, bienvenido a distancia, pero sabes que aquí en Aguascalientes también es tu casa. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, arquitecto, y gracias por la invitación nuevamente.
y también felicidades por el aniversario que están festejando por ahí. Y continúo empezando la presentación. Nada más si me pueden confirmar si se ve la pantalla completa, si ya la estamos compartiendo. Y ya la podemos ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, como lo mencionan, mi nombre es Matías Di Frena Müller y fundé el despacho aquí en Colima. Yo soy originario de Taxco Guerrero, toda mi vida viví en Cuernavaca, Morelos, en donde también estudié. Parte la estudié en Cuernavaca, otra en la Ciudad de México y un año de intercambio en Suiza. Entonces, pues desde chico siempre me ha llamado la atención, siempre me llamó la atención la arquitectura. No tengo ningún familiar que sea arquitecto, pero siempre tenía este gusto por las artes, gracias a mis padres. Los dos papás siempre los dos son músicos, los dos son artesanos, hacían joyería de plata. Mi mamá es maestra de artesanías y entonces de ahí nace todo este gusto por la arquitectura. Y pues bueno, les cuento, abrí mi despacho hace ahorita 6 años en el estado de Colima. Llegué aquí por una pequeña remodelación y de ahí empezaron a salir pues cada vez más oportunidades de empezar a abrir el despacho y empezar a construir nuestros propios diseños. Y pues así fue rodando la bolita y haciéndose más grande, ¿no? Entonces, les voy a quería presentar en esto un poquito, porque a veces los arquitectos nos muestran todo su trabajo y a mí sí me gustaría tal vez mostrar no nada más el trabajo actual, sino un poquito lo que hemos sido y el cómo creció el despacho, porque creo que es de gran interés, sobre todo para los estudiantes, en lo que me gustaría sobre todo enfocarme, aparte de los arquitectos ya egresados y de los arquitectos y todos los demás que estén en el ramo de la arquitectura, ¿no? Entonces, parto de este ejemplo, que es a lo largo de la carrera, yo estuve trabajando en un despacho, que era un despacho en donde tumbaban las casas antiguas de la ciudad de Cuernavaca cuando empezó todo este sistema vertical que empezaron a hacer en vez de horizontales, la vivienda empezó a crecer verticalmente. Entonces, trabajaba en este despacho en donde compraban los terrenos antiguos, que eran terrenos muy grandes, y hacíamos departamentos. Entonces, nace desde que soy estudiante, me gusta mucho estudiar, presentar este proyecto, porque de aquí nace la primera oportunidad que me dan, que el despacho como que le interesaba mucho la construcción, pero no tanto el diseño. Entonces, aquí nace, desde esos tiempos, nace esta incertidumbre de querer hacer algo diferente y partimos haciendo un edificio tal cual como los que hacían porque traían mucha obra, pero cambiando un poco el sentido de la construcción y generándose con los mismos costos. Entonces, proponemos este edificio que si ustedes ven como la maqueta estructural y todo, básicamente son todos, pero son estas volumetrías que se juegan, estos volúmenes grandes, estas cajas, logrando convencer al que era actualmente en ese tiempo mi jefe, de que podíamos hacer con lo mismo algo mucho más interesante, y por eso realmente le llamó mucho la atención y terminó construyéndose mientras era estudiante todavía. Por eso mostraba un poco este proyecto, y de aquí parte yo creo que todo lo que era la arquitectura que actualmente hacemos, que es una arquitectura muy recta, son muchos cubos, son muchos juegos de volúmenes, y es algo muy raro porque yo desde cuando estudiaba en la carrera, todos mis proyectos fueron orgánicos. No sé por qué tenía siempre la idea de hacer todo orgánico, me gustaba mucho la arquitectura orgánica, las curvas y demás, pero llega la realidad y empiezo con este primer proyecto que siendo estudiante diseñé, y de ahí siempre partió a hacer algo mucho más recto, como estas volumetrías imponentes, estos juegos de volúmenes que van a seguir viendo ahorita en nuestra presentación. Y bueno, llega la oportunidad de venirme al estado de Colima, que creo que comparto mucho con Aguascalientes, que pues son de los estados más chicos de la República, ¿no? En donde también veo una zona de mucha oportunidad, sin haberla visto en ese tiempo. Cuando yo llegué actualmente tengo 32 años, cuando llegué tenía 26 años, y pues no lo veía en ese tiempo. Yo llegué haciendo la primera casa como de concreto aparente, porque había visto concreto aparente en otros lados y demás,
Y yo lo propuse así y fue una locura porque no sabíamos en qué nos metíamos, ¿no? A final de cuentas fue un riesgo que tomé, pero yo creo por la edad o por no ser tan grande todavía y saber lo que implicaba, se me hizo muy fácil proponerla así, pero fue todo un reto porque tuvimos que conseguir mano de obra de la región, donde en Colima no se veía nada casi de concreto aparente, menos a nivel residencial, ¿no? Se veía sobre todo en carreteras, en edificios grandes y demás, pero nada más en eso y no a nivel residencial. Entonces cae esta primera oportunidad, diseño de la casa de concreto, completamente, es una de las casas donde más concreto usé, este hormigón armado, y lo cual creo que llamó muchísimo la atención en Colima y lo que nos empezó a dar trabajo fue, yo creo, gran parte de esto del concreto. Y aparte del concreto usamos mucho las vigas, que tal vez ahorita se ve cada vez más seguido y sobre todo en las ciudades, pero en Colima no se había visto esto a nivel residencial de usar tanta estructura de acero, del concreto, de los patios interiores, como que se veía se trataba de aprovechar lo más que se podía del terreno. Y otros detalles, el aluminio negro, por ejemplo, esta casa yo creo que fue una de las primeras en Colima que usaban aluminio negro, ahorita todas usan aluminio negro, ¿no? Entonces partimos con estos detalles, que nosotros aparte quería mencionar que no nada más diseñamos, no nada más somos el despacho que diseñamos para todos lados, pero en Colima llevamos nosotros toda la obra. Aparte de diseñar, somos constructores y construimos nuestras propias obras en el estado de Colima. Entonces, paso con esta foto, que es una foto que me gusta mucho mostrar. ¿Por qué me gusta? Es el primer colado, la losa final de nuestra primer casa, de la primer casa que diseñamos y construimos directamente como Difrena Arquitectos. Y es una casa en donde están los maestros principales que seguimos trayendo hoy en día. El ingeniero que trabaja conmigo también después de 6 años todavía sigue siendo lo mismo. Y lo que eran los chalanes o ayudantes en ese tiempo, cada uno de ellos ahorita es maestro principal de una de las obras. Entonces, pues es una foto que me recuerda mucho y la verdad me gusta mucho mostrarla por esto, de cómo hemos guardado el equipo y cómo hemos ido creciendo, no nada más nosotros, sino también ellos, ¿no? Entonces, continuamos con estas fotos, que fue el primer proyecto en donde nos aventamos esta casa, como les comentaba, de puro hormigón, de una manera muy artesanal, que siempre sigue siendo algo de las pautas, algo de lo más importante dentro del despacho, que tratamos de manejar mucho con materiales de la región, pero también tratando de que casi todo sea, darles el trabajo a la gente que está aquí. Tratamos de que sea muy poco la compra en casas de materiales, digo, obviamente siempre hay, pero si se puede, tratamos de hacer que recubrimientos de baños, de medios baños, con algún sobrante que nos quedó, alguna piedra, algún objeto de barro, cualquier cosa, y no tanto irnos a las tiendas grandes, a Intercerámica, porque creemos que también tenemos que guardar un equipo, y eso hace que logremos que también en muchos tiempos pudimos guardar un equipo muy grande, que a veces tal vez terminas y tienes gente que los mismos trabajadores aprendieron a hacer esos detalles finos con los sobrantes y demás, y podíamos siempre guardar al mismo equipo porque enseñamos a los mismos trabajadores a hacer casi instaladores de piedra, instaladores de loseta, de tabique, aparente y de todas estas cosas. Como lo pueden ver, era una manera muy artesanal todavía, de la manera más, nada de comprar cimbras prefabricadas ni nada, y sigue siendo hoy en día eso porque nos gusta mucho nuestra arquitectura mostrar esta naturaleza, esto más que a veces no es tan perfecto, esta imperfección dentro de lo perfecto, ¿no? Tal vez tratando de hacer los volúmenes muy perfectos, pero siempre con ese detalle de imperfección y que vuelve las obras un poco únicas. Y como vemos, partimos de la primera obra con ya los detalles un poco más terminados, en donde tratamos de hacer este juego con materiales muy sencillos, desde la cochera con el concreto lavado, concreto pulido, pero con algunas formas, barandales como más sencillos, no el típico barandal, el juego de concreto, las entradas de luces, el juego de texturas. Y por ejemplo, esta foto que tenemos del lado derecho, que es simplemente una fuente, pero que también con una fuente y logramos muchas volumetrías y muchos juegos que a veces hasta con un detalle puede ser, y siempre se lo digo sobre todo en las pláticas que son para universidades o para gente que está, los que están estudiando, que hay que aprovechar la primera pieza que nos den, la primera remodelación, la primera oportunidad que nos den, y creo que eso puede ser desde sacarle jugo desde a una fuente, como les comento, como es el caso de esta foto,
o como simplemente una remodelación de un detalle, ¿no? Entonces, con eso puedes irte abriendo muchas puertas. Y de aquí, pues, es el resultado final, en donde, pues, íbamos arrancando, todavía no salía como nunca le tomamos la sesión de fotos final a esta casa, se quedó en esto, pero lo que quiero mostrar es que esta casa en esos tiempos, hace 6 años, pues era algo que impactaba un poco en Colima porque era muy diferente en varios aspectos. Y luego partimos con nuestra segunda casa, nuestra segunda oportunidad, que es una casa que se llama Casa Arbo, en donde siempre podemos ver cómo nuestros planos tienen una limpieza de ejes y siempre intentamos que todo sea muy abierto, que aproveches lo máximo los espacios, desde que tú entras tengas vistas cruzadas de lado a lado, tanto vertical como horizontalmente o en diagonal, ¿no? Entonces esto da amplitud y a la vez se vuelven casas muy frescas. Entonces, el resultado de esto empieza a nacer un concepto, porque también hemos ido mejorando poco a poco tras los años, también de conocer un clima, de venir acostumbrado a Cuernavaca, que es un clima muy distinto al de Colima, que es un Colima muy pesado y cálido, y hay huracanes y demás cosas, hace una diferencia enorme y empezamos a aprender a mejorar muchas cosas, tanto en materiales como en lo demás. Pues parte que la idea de hacer el concreto aparente no nada más era como por gusto, empezó a ser porque realmente las casas de concreto son muy frescas, ¿no? Es un tipo búnker y empezó a ayudar muchísimo a ahorrar aire acondicionado, pero también a que la casa se mantuviera fresca. Entonces, como ven, partimos ya como de una idea de que siempre hacemos un juego de volúmenes, pero nunca nos ha gustado meterle mucha crema a nuestro pastel o así de meterle molduritas o cosas. Simplemente tratamos de hacer una arquitectura limpia, que los mismos espacios de la casa te formen estas volumetrías, estos juegos de volúmenes. En esta casa, por ejemplo, se intentó mandar el volcán de Colima, está en la parte de atrás, que siempre es el norte para nosotros en Colima, en donde tratamos de tapar todas las ventanas y lo que te pueda producir calor dentro de la casa con estas volumetrías, en donde también con estos escultóricos y todo logramos opacar el calor que da la ventana y logramos patios interiores en donde también podemos lograr otro tipo de vistas sin necesidad de manejarlas a la peor orientación. Acá lo que les comentaba, el volcán de Colima y la volumetría de nuestra segunda casa, perdón. Y ya desde la segunda casa tratamos de experimentar diferente. Ya para no replicar lo mismo, empezamos a hacer esta casa que es concreto enduelado, que le llamamos al concreto con tablas, y el concreto en placas con una mezcla de los dos concretos, como lo podemos ver en el interior también. Y por otro lado, una piedra colocada en finita, muy diferente a la otra casa. Siempre creo que nos hemos distinguido como un despacho que trata de experimentar, de hacer cosas distintas. No somos el despacho que maneje toda una arquitectura blanca en todos nuestros proyectos o una arquitectura con techos inclinados en todos nuestros proyectos o no sé, no estamos casados con un estilo, con unos materiales. Simplemente tratamos de hacer una experimentación constante y tratar de que cada proyecto tenga lo suyo, que realmente sea único para el cliente. Estas ideas muchas veces nacen directamente del cliente, ¿no? Entonces, lo cual nos ayuda mucho, porque a veces puede llegar a haber un estancamiento y gracias a los clientes creo que sales mucho de esta parte que a veces nos encierra y que ha dado muchas ideas nuevas que ahorita vamos viendo con los demás proyectos. Bueno, llega la tercera oportunidad, que es una casa que hicimos para el gerente de Cemex, de aquí de Colima, y esta oportunidad cae porque él al dedicarse al concreto le llamó mucho la atención estas dos casas que habíamos hecho y pues quería algo similar, ¿no? Entonces partimos de hacer una casa, también como lo pueden ver, son muy pocos muros, es muy abierta y tiene un juego de volúmenes muy limpio. Entonces, es una casa que nuevamente se hace como todo interno, que busca algo interno y hacia el exterior se cierra, sobre todo en la fachada principal, que es esta casa que jugamos un poco con los volúmenes y nuevamente cambiamos, hacemos placas en otro tipo, más cuadradas, metemos otra piedra, una cantera diferente, pero una cantera marcada de otra manera, no la típica colocación, y tratamos de experimentar. Y este patio interior, que realmente es como el corazón de esa casa, ¿no? Empieza a ser que logramos muchísimas vistas y sobre todo iluminación a todo el centro de la casa.
Y esta es nuestra casa CX, es la tercera casa que hicimos, es la misma, es la fachada trasera. Y cómo logramos también empezar a meter muchos materiales de la región, tanto la cantera como en este caso la parota, la madera de la parota, y cómo uno puede ver esta limpieza de la casa y los ejes limpios, que a final de cuentas te hace que la casa quede muy abierta y se vea mucho más amplia de lo que realmente es. Y luego parte, siendo nuestro cuarto proyecto, uno de los proyectos más importantes yo creo que en mi carrera. ¿Esto por qué? Porque fue la primera casa tal vez la que más se movió a medios digitales y demás, como que llamó mucho más la atención, no tanto en digital, sino también a la gente aquí en Colima, y pues empezó a haber ya una confianza más grande de construir las casas. Entonces, es una casa que es Casa Calivas, que tratamos de lograr lo mismo nuevamente. Aquí el cliente era una persona que, bueno, es una persona que tiene el taller más grande de estructura de acero aquí en Colima, y pues a él le interesó mucho el cómo manejábamos las vigas de acero a nivel residencial, y parte de eso es por lo que nos buscó. Entonces partimos con esta casa, que es una casa en un terreno muy grande, en esquina, pero con pocos volúmenes y no tantos metros, se logró una completa privacidad a la casa. Aquí podemos ver la maqueta. Cuando todavía teníamos tiempo hacíamos maquetas también. Hoy en día ya no, prácticamente ya no las hacemos, pero es un poco la idea de la volumetría limpia, cómo se marcan estas L's y cómo se enciman estos cuerpos, tanto horizontales como verticales, muy pesados en concreto y en piedra, y por otro lado rompen unas vigas de acero muy finas. Y como siempre hemos incorporado muchísimo la vegetación y respetado todos los árboles que hay en el terreno, y los integramos perfectamente a la construcción. Acá es el resultado final con la vista aérea y lo que les mencionaba de las líneas finas en acero. Acá vemos una parte que es las vigas de acero, cómo se rompe esta línea delgada en sentido horizontal con todos estos cuerpos mucho más grandes. Un dato de esta casa es que es la primera casa que ya fotografiamos ya más como más profesional, y esta casa justo nos la tomó las fotografías, que creo que fue gran inicio de él también. Es de Óscar Hernández, fotógrafo de Aguascalientes, y pues que realmente impactaron muchísimo las fotos y quedaron, pues creo que el resultado fue muy, muy, muy bueno. Y fue, no sé, fue raro. Él iba iniciando, íbamos iniciando, y no sé por qué llegué a él, pero él terminó haciendo las sesiones y hoy en día sigue haciéndome muchas sesiones y ayudándome mucho. Luego es el patio interior del que les menciono, de Casa Calivas. Toda la parte de la jardinería, porque también cabe destacar, hacemos, aparte de la construcción, como en Colima todavía no existe, tal vez creo que es parecido, bueno, me quiero suponer a Aguascalientes, no hay tanto todavía despachos de paisajismo, despachos de iluminación y demás, pero también siempre ha sido algo que nos ha gustado hacer el proyecto completo. Tratamos de hacer la jardinería, todo el paisajismo, también la iluminación. A veces en algunos proyectos proponemos mobiliario y pues obviamente la obra y el detallado, ¿no? Y toda la construcción. Acá es un par de fotos más de esta casa, que nuevamente se ve el mismo sentido de cómo esta ya fue una estructura mixta que fue diferente a los otros proyectos y fue mezclando estos volúmenes imponentes que les decía nuevamente, que los mismos espacios hacen las volumetrías. Luego me cae la otra oportunidad, que llega el cliente que le gusta el concreto, le gustaban como la forma de nuestras casas y demás, les gustaba el concreto como material, pero no les gustaba el color, decían que gris no, que parecía obra no terminada, y entonces nos cae la idea de hacer esta casa con concreto pigmentado en color, al mismo color que la tierra de la región, bueno, del mismo terreno, y una piedra, que es la piedra que se usaba en los potreros acá, que se usa en los ranchos, que es esta piedra de boleo, como le llaman cabeza de perro, que es una piedra que se encuentra en todos los potreros, y como que Colima no tiene minas de piedra beige, y por lo tanto tuvimos que ir recogiendo piedra por piedra en potreros,
porque la piedra que es color beige, que le iba a este tono, la única que encontramos en la región realmente fue esta piedra que se encuentra tirada en los potreros, pero que no hay una mina como tal de este color, ¿no? Y pues el resultado, que nuevamente hicimos una jardinería en base a esto. Ustedes pueden ver la idea del concreto, cómo se ve igual que la tierra. Y en este caso hicimos un concreto endolado, pero en fajilla, mucho más fino, y con esta piedra que normalmente es muy rústica, pero la tratamos de hacer que se viera con la buena mano artesanal que tenemos en México, yo creo en todo el país, logramos que se viera completamente moderno. Nuevamente el juego de texturas y de iluminación, cómo jugamos con estas vigas, y meter tal vez materiales muy rústicos con materiales muy modernos. La colocación de piedra, las volumetrías que nuevamente les comento. Y pues se vuelve una casa completamente diferente porque aquí tomamos la cocina como el área principal porque fue la idea del cliente, en donde la cocina queda como el centro de la casa en doble altura, porque era una casa más de fin de semana como para disfrutar. Entonces, toda la vida social giraba alrededor de esa cocina y lo hicimos como el centro, metiendo este monolito gigante de granito. Y pues esta es la casa Nicteja, que es nuestra casa de concreto beige. Luego pues muestro esta foto porque fue con la casa que ganamos la Bienal hace 1 año y medio, que es nuestra Casa La Blanca. Casa La Blanca son los planos que nuevamente vemos un poco cómo formamos esto, cómo respetamos los árboles existentes. Y pues parte de la idea de que nuevamente que hay un cliente que le gustaba mucho, no tanto los materiales que usábamos, sino la distribución y la limpieza tal vez de estos volúmenes, pero sí quería algo completamente que llevara menos mantenimiento, que pudieras pintar nada más en blanco, que fuera más fácil. Y que hay la primera casa que tal vez podemos ver como bueno, yo la veo tal vez como la más sencilla que hemos hecho, pero justo con esa lo interesante es que por lo sencillo y lo simple ganamos la Bienal regional y de toda la zona de aquí, y la idea fue, en vez de, él quería una casa blanca, en vez de hacer la típica casa blanca, me enfoqué en buscar la celosía más típica que había en el estado de Colima, que se usaba mucho en la playa, una celosía antigua, que es esta, y yo creo que es la más común en todo México, pero tratamos de modernizarla, tratamos de incorporarla a los muros como si realmente se viera como placa de acero. Entonces, es una placa que es una celosía de las antiguas, pero realmente detallado, lo que nuevamente repito, es esta mano de obra que llegamos a tener en México, que es algo que siempre he querido sacarle provecho por lo detallado que es, y en donde podemos ver que los mismos muros blancos se difuminan dentro de la celosía o las celosías en ella. Nuevamente es una casa cerrada hacia el exterior, en donde tenemos una fachada de día, pero de noche también se hace una mampara de luz y crea toda esta volumetría, en donde se ven que los cuerpos están flotando, pero realmente son pases de aire en todos lados y a la vez para que tenga esa sensación de ligereza. Y nuevamente con el papelillo de la región, con la parota que se respeta en todo momento, con estos árboles inmensos. Y esta casa, si ven, es completamente diferente a las casas que veíamos por los materiales. Y realmente los otros era que habíamos hecho concreto siempre porque estábamos casados. Bueno, porque el cliente llegaba y decía, quiero concreto, me gusta lo que hiciste allá, y casi repetirlo, pero siempre hemos tratado de cambiarlo aunque sea algo. Y en este caso es lo que comentaba en el inicio de la presentación, que ayuda muchísimo al cliente porque él te da a veces las ideas principales y con eso ya nosotros podemos proponer cosas muy diferentes, como lo fueron los 2 últimos casos de las casas, que es esta casa de concreto beige y esta casa de La Blanca, que es con esta celosía y completamente blanca y muy diferente al resto. Y esta es una foto que me gusta también mostrar mucho. Esta es Casa Calibas, la que les comentaba hace rato, una de nuestra 4ª obra, una de las más importantes. Esta es Casa Mao, una que teníamos en construcción, que nos cayeron 2 proyectos pegaditos, pero teníamos que realizar algo muy diferente porque se hubiera visto muy raro que estuviera las dos casas pegadas. Y para el colmo, Casa La Blanca está enfrentito de esta casa. Entonces son 3 casas que no sé por qué nos cayeron pegaditas y en la que cada una le dimos como un sentido y algo completamente diferente, como que realmente cada una tuviera su carácter. Casa Calibas
enfrente Casa La Blanca, y por otro lado Casa Mao, que hoy en día ya está terminada, en este momento estaba en construcción, que es una casa recubierta completamente con una piel de jaboncillo, con este tabique aparente, y con concreto negro. Aquí nos aventamos a hacer un experimento nuevo con este concreto negro. Aprovechando esa foto, esas 3 casas están pegadas, y aquí aprovecho para mostrar otras 3 casas que hicimos también, en el que podemos ver el diferente tipo de piedra, que es la piedra volcánica, el cómo experimentamos algo ya diferente con un volado gigante, que trae desde la trave de atrás hasta acá, una casa Calet, una casa que está en desnivel, en donde también tratamos de lograr algo distinto. Casa Nicteja, que es la que veíamos, en concreto beige, y por otro lado, Casa Ilka, que es una casa más sencilla, más limpia, con 2 ejes nada más, ¿no? Y también otro tipo distinto todavía de piedra. Luego nos cae una casa, tal vez una de mis preferidas hoy en día, que hemos hecho por lo completa, por el terreno que nos tocó y todo, y es la casa que yo creo que más concreto le hemos metido, más hormigón tiene, y el cómo incorporamos la vegetación a esto, el juego de volúmenes que hacemos. Lo que me gusta mucho de esta casa es que no nada más tenemos el juego de volúmenes en realidad en la pura casa, sino que jugamos hasta con el juego de volúmenes de las fuentes, de las escaleras, de la terraza, del resto de la construcción, y tratarlo de incorporar perfectamente con la jardinería a la pura vegetación casi de la región de aquí de Colima, en lo que siento que se incorpora muy bien a este entorno la casa. Es nuestra casa entre parotas, también una casa como más abierta en ideas de separar la terraza, de no meter alberca y mejor fuentes, o sea, tuvo muchos detalles, en donde también cómo podemos ver cómo se forman, y a la vez hoy en día es una casa que tú vas y ha estado envejeciendo también con el tiempo, porque como lo podemos ver desde aquí, desde que se mancha el concreto, cómo se va haciendo envejeciendo con dignidad, ¿no? Es el resultado final de estas líneas, el cómo ya experimentamos con más detalle, y yo creo que se alcanza a ver un poco también cómo ha ido evolucionando un poco nuestra mano de obra y nuestro trabajo, en donde mezclamos concreto enduelado, con un estriado, con el concreto liso, con un ochavo, a la vez con la viga de acero, con muchos detalles, el cómo se separan estos volúmenes imponentes, el uso de la madera en menos lugares, tal vez por lo que hemos sufrido en las otras casas, que tal vez no. Y pues esa era nuestra casa entre parotas. Luego nos cae nuestra casa Keita, que es la primera casa que hacemos en un nivel de una planta para una pareja mayor. Un proyecto muy interesante porque fue el primero que me cayó de una planta, en donde tratamos de hacer, era un terreno esquinado también, en donde nuevamente tratamos de sacarle provecho a que se haga una casa que vea mucho al interior, pero que se encierre del resto del fraccionamiento. En este caso jugamos con el concreto negro y con un material el más típico del tabique, aparente, pero mezclándolo, que son 4 volúmenes que se integran a través de estas vigas finas. Como podemos ver acá, mezclando esto, y cómo podemos ver que por más que esté abierta la casa, realmente no se ve hacia el exterior, y se hace este microecosistema dentro de la casa, este microclima, y el jaboncillo aparente a hueso. Nuevamente, lo que comentaba aquí de los volúmenes, cómo son los 4 volúmenes, el otro está atrás, de cómo se incorpora con estas vigas más finas, y el juego de la mezcla de colores y de tonalidades del negro con el tabique aparente naranja, que es este barro que tenemos en Colima, muy naranjoso. Nuevamente jugando con jardinería, y con agua, con agua. Esta es la casa que les mostraba hace rato, la del volado, en donde nos aventamos la experimentación de un volado gigante en una zona altamente sísmica, como lo es Colima, y obviamente todo por cómo se pudo realizar que trae una trave que viene continua desde acá atrás, y logramos realizar este gran volado. Como podemos ver lo que les mencionaba, toda la iluminación, la jardinería, el volado. Estas fotos también son de Oscar Hernández, también me ayudó con Y nuevamente, cómo logramos casas muy abiertas, iluminadas, pero a la vez que son privadas, ¿no? Esta casa también es un ingreso donde tienes tu jardín interior, donde tenemos estos elementos
finos junto con los elementos muy toscos. Y luego nos cae esta casa, que es Casa del Agua, una casa ya tal vez más típica, la pudiera ver porque eran materiales más sencillos. Nuevamente nos buscan por cómo resolvemos los proyectos, pero en esta ocasión querían una casa blanca, completamente blanca también, pero tratamos de darle esta calidez a la casa, en donde se vuelve una casa que se cierra nuevamente hacia el exterior, pero se abre completamente hacia el interior, jugando con esta piedra blanco galarza, con el color de la parota para darle la calidez. Y el centro de la casa terminaron siendo dos cosas: un árbol de primavera gigante que está en la parte de atrás, un árbol de flor amarilla, y la escalera de caracol, que también fue hecha con pura lámina, que tratando de hacer una de caracol, pero completamente moderna, hacemos esta estructura de acero, que dé la curva casi perfecta, ¿no? También nuevamente reitero el gran trabajo que tenemos de herrería, no nada más de albañilería, de todo lo que se puede realizar, que a veces en otros países ya es casi imposible. Y vemos cómo se abre hacia su exterior esta casa, lo que decía, el árbol principal, la alberca, que el nombre es Casa del Agua, por lo mismo de que la idea del cliente fue que se rodeara por la alberca, casi, y cómo se integra esta casa muy blanca, pero a la vez dándole una calidez. Estas fotos son tomadas con mi celular, es el proceso de una obra que traemos hoy en día. Yo creo una de las obras que más me emocionan, que traemos hoy en día, en donde experimentamos ahora con la tierra compactada. Esta idea nace de un terreno en donde llegamos y hay este órgano existente, y está al lado de un museo en Comala, en un pueblo mágico aquí en Colima, en donde está una casa de un arquitecto que fue muy famoso en ese tiempo, que era pintor, escultor, hacía muebles y demás. Entonces, parte la idea de hacer algo como que quería que tuviera mucho que ver con la zona, con Colima sobre todo, después de tantos años de vivir acá, y tratamos de hacer esta casa en donde tratamos de meter la tierra del mismo espacio, la piedra, que es esta tierra compactada. Hicimos petates gigantes que están también en el museo, con la misma gente que trabajó ahí, y las herrerías que se están haciendo también de la misma gente que trabajó que eran los estudiantes del arquitecto que les menciono. Entonces tratamos de sacar mucha mano de obra de ahí, porque él ya hoy en día es un museo, pero queríamos que tuviera algo que ver, que tuviera que correspondiera, pero de una manera moderna. Y metimos todas las vigas de palma, que es la madera que más abunda aquí en Colima, ¿no? Entonces, tenemos esos elementos junto con la piedra del mismo terreno. Son la tierra del mismo terreno, la piedra del mismo terreno, el petate, que es de carrizo también, de los terrenos de los vecinos, y luego tenemos esta palma que abunda mucho aquí en Colima, y pues obviamente la estructura de acero ya muy independiente. Es una casa que estamos haciendo con mucho detalle. Aquí vemos el carrizo que se está utilizando para hacer los detalles, pero siempre metiéndole ese toque moderno y diferente, ¿no? La complejidad también de estas estructuras, de cómo se conectan, cómo la piedra nuevamente, la más básica, pero colocada de una manera vertical y de esta altura, tal vez le da un toque moderno, ¿no? Y parte con esta otra casa que acabamos hace unos meses, es Casa Neró, una casa de concreto negro, en donde después de ver tanto tiempo cómo reaccionaba el concreto aquí en Colima, se me ocurrió hacer una casa de concreto negro, que es el color que más absorbe el calor, para ver cómo reaccionaba. Y terminó siendo una de las casas más frescas por el tipo de celosías que tiene, cómo entra el sol, cómo se protege del sol gracias a las celosías, y cómo realmente a veces no nada más depende del color, sino también de lo que es el material. En este caso, pues todo el mundo pensaba que iba a ser una casa muy caliente y demás, y terminó siendo una casa muy fresca porque el mismo material, el concreto, la volvió completamente fresca. Partimos otra vez con celosías y demás en otra especie, coladas directamente en los muros de concreto enduelado. Partimos con estos juegos de volúmenes, de alturas y demás en el interior también de la casa. Y cómo jugamos otra vez con las fuentes, con los volúmenes, las volumetrías, los volados y la piedra distinta a los otros proyectos. Y tratando siempre de jugar, como podemos ver, es una
una fuente muy básica de puro concreto, nada de recubierta, pero que la misma volumetría la vuelve muy interesante. Y aparte, estas celosías generan completamente una vista, bueno, una sensación de luces y sombras al interior, y tanto de día como de noche, igual que Casa La Blanca. Y nuevamente, cómo se ven como suspendidos a veces los volúmenes. Es el resultado final de la casa. Y me gusta enseñar estos renders porque también hemos estado haciendo mucho proyecto por fuera. Ahorita es un proyecto que traemos en Tulum. Cómo estamos incorporando tal vez nuestra arquitectura, pero en una zona tropical, en zona de playa, en cómo manejamos diferentes los materiales, los detalles, los barandales y todo esto con una vegetación también de más allá. Esta casa está en construcción actualmente. Y por otro lado, parto con esta casa, que también es una casa que nos cambia la cosa y hacemos nos pedían techos inclinados, es en Tapalpa, en el bosque, en Jalisco, en una zona muy boscosa. Y para lograr nuestra arquitectura que no rompiera tanto la teja y demás, hicimos los techos inclinados remetidos, las dos aguas, pero hacia adentro, en donde se aprecia cómo abren este panorama, ¿no? Cómo se abre, cómo la casa abre hacia afuera con la inclinación al inverso de cómo se maneja normalmente. Nuevamente con la piedra de la región, con la laja de allá, cómo jugamos con esto y sin verse estos techos inclinados, pero que es una casa tal vez más rústica, más campirana, pero metiéndole el toque moderno también. Aquí son pues un listado de las obras que hemos realizado, tanto de construcción como de remodelación y demás. Y pues actualmente nos quedamos con las que tenemos mucho en proceso, todo lo que estamos haciendo hoy en día. Y hoy en día pues traemos en el estado de Hidalgo, traemos en el estado de México, en Cancún, en Tulum, en Puebla, en Guadalajara. Traemos la primera fuera de México, que es en Guayaquil, Ecuador. Y pues actualmente tenemos el área grande de diseño, por una parte que diseñamos para todo México y fuera, todo lo que nos caiga. Y por otro lado la construcción, que es algo que nunca dejaré porque también me encanta no nada más el diseño, sino también esta parte de vivirlo y creo que es algo que crece muchísimo, que nos ayuda a crecer. El cómo vives una casa y no nada más diseñarla, porque a veces el puro diseñar no te enseña esos errores que uno comete ya viviéndolo o al construirla, ¿no? Y pues estas son nuestras páginas por si los que no nos conocen quieren conocer algo más de nuestro trabajo, las obras que estamos llevando en proceso y todo lo demás. Muchas gracias, arquitecto Matías. La verdad, una plática muy productiva, muy enriquecedora. Tu obra, pues, todo ese proceso que comentas desde el diseño, el proceso constructivo y hasta llegar ahora sí que a la entrega de la obra al cliente, pues creo que es el proceso que como arquitectos pues debemos de llevar, ¿no? Proceso completo, ¿no? Vamos a iniciar lo que es preguntas y respuestas, comentarios. No sé si alguien tenga ahí por ahí, el arquitecto Humberto Vázquez, le damos la palabra. Arquitecto, si nos podrías abrir su micrófono. Okay. Sí, muchas gracias por el uso de la voz y bueno, felicitar el trabajo del arquitecto Matías Di Frena, un trabajo con una frescura, con un grupo, supongo, de arquitectos jóvenes, lo cual felicito. Y me gustó mucho el trabajo mostrado porque se me hizo muy didáctico. Cuando hablaste que haya estudiantes, pues sí los hay. Y bueno, me pareció muy interesante cuando iniciaste con el comentario de que te gustaba hacer arquitectura orgánica y luego cambiaste al ortogonal, lo cual, como dijo alguien, me cayó a mí como anillo al dedo, porque yo es lo que le comento a los estudiantes, que en los primeros semestres, dada tanta información que hay por las redes sociales, etcétera, pues luego emulan formas complejas, que a veces distan mucho de integrarse al contexto, que son las esculturas, etcétera, ¿no?
Y bueno, me pareció muy interesante esta propuesta, ¿no? Que creo que inclusive en la misma pintura, Picasso primero tuvo que dominar la técnica, ¿no? Para luego cambiar a la parte esta abstracta o del cubismo, ¿verdad? Para luego experimentar otro tipo de arquitectura más compleja, digamos. Y en ese sentido, ¿cómo es el trabajo en el despacho del arquitecto? Es decir, hablabas del trabajo multidisciplinario. ¿Cómo es el día a día, verdad? Porque vimos los planos también, que se me hizo muy didáctico. Esto que mencionas del respeto a los ejes, de la limpieza, lo cual el uso de la geometría pura ayuda bastante, ¿no? Claro que el trabajo de la forma es impactante lo que estás trabajando, lo cual me agrada bastante, el uso de los materiales, el contraste, etcétera. ¿Cómo es el día a día en el despacho? ¿Cómo se toman las decisiones? No sé si nos puedas platicar un poco esto. Claro, antes que nada, muchísimas gracias, Humberto, y mucho gusto. Nosotros manejamos, es algo que raro, de que somos un despacho muy, muy chico, y como lo comentas, a veces lo más sencillo, pues bueno, ya lo sabemos, lo más sencillo siempre se ha dicho que es lo más complicado, ¿no? Y y sí, si hoy en día vemos, parecen unas cajas ensambladas y tal vez lo podemos ver muy sencillo, ¿no? Pero es una parte de lo que más me ha costado a mí como encargado del despacho y como encargado de diferentes arquitectos, el mostrar y enseñar a la gente que trabaja conmigo el manejar esta limpieza de ejes, ¿no? Porque muchas veces no se entiende que tienes que moverle y moverle y moverle hasta que pueda, que en un galerón te quepa todo perfecto, ¿no? Entonces, esta es la parte complicada, es la parte que a veces no me cuesta todavía hoy en día. Y somos un despacho que a final de cuentas soy yo como encargado que sigo tratando de llevar un parte el diseño. Sí me meto completamente al diseño aunque llevemos la obra, y me ayudan mucho a captar las ideas. Cada vez es más fácil porque como que vamos ya teniendo una orientación, ¿no? Empieza a los arquitectos que me ayudan, que casi todas son arquitectas, me ayuda muchísimo a que ya están entendiendo la base, ¿no? El que tenemos que tener una base nosotros como despacho. Si, por ejemplo, Legorreta tiene su marca, pues tienes que tener como algo, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra idea siempre ha sido esta y la ideología de experimentar cosas nuevas, pero siempre en base con estos ejes completamente limpios. No sé si respondí un poco la pregunta y en parte de la obra me gusta, yo también voy a obra, diario trato de visitar las obras. Tengo una suerte que vivimos en el estado de Colima, que es un lugar donde a veces visito 8 obras en un día, ¿no? O sea, visito las obras que tenemos en un día por las distancias y porque dos están pegaditas y demás. Lo que sería imposible en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Guadalajara, en casi cualquier ciudad. Y eso es algo que nos ha ayudado muchísimo a también generar un poco más de trabajo constante, ¿no? Y de poder manejar construcción junto con diseño. A veces, pues más bien diario me vuelvo loco, pero sí, sí lo logramos. No sé si respondí un poco la pregunta, Humberto. No, sí, con mucha precisión. Y esto, digo, el respeto al orden y los ejes, pues garantiza también en los acabados una composición también donde coinciden líneas, ¿no? Paños y todo esto, ¿no? Decía Jorge Arditi, el que modula, Dios lo ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces creo que sí es muy importante esta manera de trabajo, ¿no? Lo cual comparto y se me hizo, pues, te comentaba, muy didáctico y gracias por tus comentarios. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, arquitecto Humberto. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para el arquitecto Matías? Bueno, yo quiero otra pregunta. Sí, adelante. ¿Se puede? Claro, ¿Cómo arquitecto. ves hoy en día, arquitecto, ahora con tiempos de pandemia, el proceso de diseño en las escuelas cambió, ¿no? Por la educación a distancia. Mencionaste ahí la maqueta, ¿no? Como herramienta de trabajo, lo cual también, pues, extraña, ¿no? Porque en la parte de partido arquitectónico es el momento donde puedes trabajar la forma y esculpirla, llamémosle de alguna manera, ¿no? Y ahora pues todo es digital. ¿Tú cómo ves esta parte? No sé si nos puedas apoyar,
con esta parte de la maqueta, el proceso, el trabajo en equipo, ¿no? Hoy en día ya por la cuestión de la educación a distancia también prevalecen los trabajos en grupos, en equipos, lo cual no garantiza a veces el desarrollo de una idea de una persona, sino de varias personas, ¿no? No sé si nos puedes dar luz sobre esto. Yo creo que, pues, siendo la carrera de arquitectura como arquitectos, creo que sí es una, tal vez, al verlo como carrera, yo creo que sí puede ser probablemente una de las más afectadas, tal vez, porque pues lo nuestro es mucho de ver, ¿no? Y el de formar, el de crear y demás, ¿no? Porque pues todos como arquitectos empezamos a hacer maquetas, planos, y lo vemos mucho, y creo que esta parte de verlo, pues por Zoom o como sea, es casi imposible, ¿no? También el hacer correcciones. Digo, yo en lo personal que no le hallo también tanto a esto, no sé cómo marcarlo bien y demás en la pantalla como para correcciones o demás, sí se me dificulta mucho la manera de pensarlo así y creo que sí va a pegar fuerte, tal vez no se va a ver ahorita mismo, pero creo que también las herramientas sí es de mucho de ver la arquitectura, ¿no? Y y pues, ¿qué más ayuda? Pues realmente yo a veces he comprado libros de arquitectura y creo que todos, nada más para hojear, realmente uno no lee nada ni nada y creo que un poco es lo mismo en la escuela que tú tienes que ver y ver y ver, ¿no? Y creo que así es. Lo que ayuda muchísimo hoy en día son todas estas plataformas que existen para conocer el trabajo de tantos arquitectos, y de tantas cosas, también estos videos que existen y todo eso creo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Yo personalmente en Colima lo viví poco, al ser un estado chico, Colima cerró fronteras con Guadalajara y con Manzanillo, bueno, Manzanillo que es parte de Colima, y realmente nunca, no paré ni un solo día de obra en todos en este año y cachito que llevamos de pandemia, por suerte, gran parte por los trabajadores que tenemos también y que viven al día a día, ¿no? Y siempre fue con precaución, pero por suerte el estado de Colima no fue tan afectado como otros lugares, ¿no? Gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna otra persona que guste hacer alguna pregunta, algún comentario, arquitecto Matías? Ninguna. Bueno, yo sí tengo una... Yo también tengo una pregunta, ¿no? Adelante, adelante. Pues. Bueno, es entre pregunta y más bien comentario. Tú mencionaste en varias ocasiones que los proyectos, o mencionaste los proyectos como oportunidades, ¿no? Y luego nos comentaste que pues tienes 32 años y vemos tu obra y pues una obra pues extensa, ¿no? En tu despacho, por ahí comentaste que tiene 6 años de que lo abriste. ¿Qué, ¿Qué les dirías a los jóvenes, no? Ahorita que estamos viendo que hay mucho joven arquitecto con miras de emprender, de tener su empresa, para darle como ese empujón de decirle, oye, pues un arquitecto joven, muchas veces la confianza del cliente es la que se tiene que ganar a través de la experiencia, el tiempo, pero como un arquitecto joven la puede generar, ¿no? O sea, tú mencionaste mucho la oportunidad de generar un diseño, aunque sea en una fuente. Si nos pudieras comentar algo respecto a esto. Claro que sí, Luis, es una buena pregunta. Yo siempre lo he tomado como el riesgo. Yo creo que lo que siempre he partido es tomar riesgo de cosas, ¿no? Desde experimentar algo diferente. Muchas veces no se atreven y yo lo veo mucho aquí en Colima. Alguien hace algo y todo el mundo empieza a copiar. Ahorita está de moda hacer estos techos inclinados en cúpula. Todos los despachos empiezan a hacer como estos techos inclinados en cúpula, ¿no? Entonces creo que algo muy importante para mí es tomar el riesgo, creer en lo que uno a veces piensa, en hacer las cosas, no preguntarse tanto y aventarse realmente porque te tienes que aventar a hacer cosas nuevas y que algo haga la diferencia con los demás despachos. Yo sí creo que la oportunidad de remodelarle un cuarto a tu amigo, al principio tal vez es hasta nefasto para los demás, pero el tomarle fotos, el sacar provecho, lo que lograste, si no te cae una obra, pues empieza a hacer una maceta, haz un diseño de una lámpara,
que no tiene que ser una arquitectura, una construcción completa, ¿no? Pero es parte del diseño, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, pues es generalmente diseño. Obviamente no todo el mundo va a tener en su portafolio unas casas y todo para mostrar el trabajo, pero hoy en día hay herramientas también de hacer un render nada más y este render, pues enseñarlo, mostrarlo a los amigos y demás, aunque no sea algo realístico, ¿no? Y así fue lo mío. Realmente desde un inicio mi interés siempre fue aprender a hacer recorridos virtuales porque no me lo enseñaron en la carrera, pero siempre fue el interés de buscarle por dónde, porque yo veía esto, ¿no? Entonces creo que uno sí tiene que meterse mucho. Creo que mucho es el estudiar por su cuenta. Obviamente la carrera es importantísima, pero uno le tiene que sacar jugo, le tiene que llamar mucho la atención. Obviamente todo esto lleva tiempo, horas, detalles, y pues eso es lo que a mí me ha funcionado, tomar riesgo con las cosas, el aceptar todo. Seguimos siendo el despacho que por más que ustedes vean estas obras tan grandes, agarremos remodelaciones chiquitas, realmente nunca decimos que no, casi. ¿Por qué? Porque esa oportunidad de hacer una remodelación chiquita, al rato él es amigo del dueño de no sé dónde y te cae otra oportunidad grande, ¿no? Y todas estas cosas siempre ha sido así. Esto es lo que ustedes ven, pero lo que mostré, pero realmente hacemos remodelaciones de pizzerías, llevamos la línea de Benedetti's Pizza, la marca de pizzas, hacemos todos los Benedetti's de Colima, por ejemplo, hacemos las remodelaciones y cositas chiquitas. Entonces, prácticamente creo que es eso, es sacarle jugo a las cosas, sacarle provecho, y creo que hay muchas maneras de cómo manejarlo. No sé si respondí un poco la pregunta, Luis, del detalle. Sí, muchas gracias, arquitecto. Le doy la palabra aquí al arquitecto. ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar? Al arquitecto Gabriel. Sí, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? También. Hola, hola. Sí, buenas noches, Gabriel. Sí se escucha. ¿Qué tal? Mucho gusto. No tenía el gusto de platicar contigo. Yo comencé a seguir un poquito tu obra gracias a Oscar. Oscar, pues un muy buen amigo, compañero de amistad de muchos años. Y bueno, comencé a ver tu obra y cuando me dijo la edad, me sorprendió. O sea, realmente te felicito porque este camino de la arquitectura es muy compleja. Sinceramente, has evolucionado desde las primeras obras que tenían muchos elementos, muchos materiales, a estas últimas obras, sobre todo la casa que ganaste, esta blanca, que es una sencillez y es una forma muy audaz de hacerlo sencillo, elegante. Entonces, yo quiero felicitarte. Quiero preguntarte de antemano, aparte de que ya lo comentaste, tu trabajo es el día a día, es un poco más parecido a lo que hacemos en Aguascalientes, ¿no? Donde somos todólogos, diseñamos por las tardes, noches, estamos a la hora de la mañana, hacemos todo, ¿no? Pues, estamos con el cliente, administramos la obra, en fin, hacemos de todo, ¿no? Y tenemos pues un gran equipo de trabajo detrás de nosotros, que eso a veces no sale aquí en los reflectores, pero es muy bueno lo que tú has mostrado y con toda la sinceridad con lo que lo has hecho. Pero en ese sentido, bueno, me gustaría preguntarte cómo has logrado separar la parte de obra con la parte de proyecto, porque al ver estos proyectos, pues tienen un costo de tiempo, de inversión del despacho, y yo quería preguntarte si los cobras o el hecho de que tú tengas la obra, hay algo detrás de compensación. Te lo pregunto porque recientemente en el colegio de aquí en Aguascalientes hemos empujado muchísimo para que se pague la idea independientemente de la obra. Y bueno, es muy común que te llegue el cliente diciéndote que quiere una obra como la tuya, que ve en fotografías, que impacta en redes, pero que no dice el costo de obra ni tampoco, y quieren que tú hagas milagros siendo arquitecto con pocos recursos, ¿no? Entonces la pregunta concreto es ¿cómo cobras tus proyectos de idea? Sí, la idea, bueno, creo por eso también, sí es cierto que tenemos, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por todo, pero
sí lo relaciono mucho con Aguascalientes, también por pláticas con Oscar de cómo se maneja ya los despachos. Correcto, sí. Oscar sí lo he conocido bastante bien, ya lleva como 4 o 5 sesiones con nosotros y caímos en unas conferencias y demás, entonces lo ubico muy bien, ¿no? Entonces, bueno, de la pregunta, al inicio, cuando yo llegué a Colima, la gente no cobra acá el diseño, no cobraba el diseño, daban, como tú lo mencionas, si me das la construcción, te hago el diseño gratis, ¿no? O te hago el diseño y casi casi te tienes que construir conmigo, ¿no? Entonces, yo empiezo a cobrar desde un inicio, la verdad, unas cifras muy bajas para el diseño, porque yo hacía todo, o sea, en ese tiempo cuando yo llegué hacía renders, recorrido, todo lo hacía yo mismo. Empiezan a ver los costos, pues aparte de eso, ¿no? Y empieza a crecer la empresa, empieza a crecer uno como arquitecto y también puede empezar a cobrar un poco más y todo, que también es parte de la pregunta anterior, que creo que los estudiantes también tienes que salir a la calle y no en el primer proyecto te vas a llevar el dineral o poder cobrar algo, lo que sea, ¿no? Yo creo que hemos ido acostumbrando a los clientes. Yo seguido ya les hago la pregunta de cómo no vas a pagar el proyecto si nosotros invertimos 5, 6, 7 semanas en esto y pues lo están viendo ya con lo que construimos. Entonces también les hago ver que a veces compran una tele, una silla en 50,000 pesos, 45,000 pesos, lo que sea, y el diseño no lo quieren pagar, ¿no? Entonces sí trato de hacerles ver mucho esa parte de que el diseño pues es lo más importante de su casa y que con un buen diseño se pueden ahorrar muchas cosas y si se hacen pocos muros dentro puede haber un ahorro y toda esa parte es la que trato de ver. Claro, cada cliente es diferente, las casas que muestro son grandes, de las más grandes que hemos hecho, casi todas y obviamente también esta, por ejemplo, la Casa La Blanca, pues la sencillez también fue porque el costo, el cliente no tenía tanto dinero, entonces él también lo sabía. Y si no lo sabe, creo que nosotros somos encargados de más o menos ver qué se puede hacer con el costo que ellos quieren. Obviamente, pues no se puede hacer milagros, pero sí, a veces la gente, uno piensa como arquitecto, pero hay que guiarlos mucho porque muchas veces no saben gran parte de esto, ¿no? O sea, de cuánto te va a salir más si lo recubres de piedra a que si lo propones normal, ¿no? Entonces, es un juego entre el cliente y el arquitecto, yo pienso. Y de cobrar, pues es obvio que hoy en día todavía el diseño en Colima, como nadie más cobra casi, como son muy pocos los que cobran diseño, pues cuesta mucho todavía cobrarlo, ya lo cobramos cada vez mejor. Últimamente ya hemos podido llegar hasta cobrar planos de jardinería y de iluminación, cosa que antes no hacíamos, pero es una diferencia inmensa cuando hacemos proyectos de diseño para otros estados como por ejemplo Guadalajara o la Ciudad de México, el estado, en donde a veces casi lo de los honorarios de obra de Colima te los dan como diseño es un mundo completamente diferente. Entonces llevamos las dos partes y siempre hemos tratado de que en Colima podamos seguir teniendo obra, no cobramos mucho el diseño, pero sí cobramos algo, pero no mucho, para poder hacer las obras, ¿no? Y también porque la gente que manejan la cantidad de dinero que hay tal vez que se mueve en Colima es mucho menor a lo que se mueve en las ciudades, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, un abrazo a la distancia y ojalá pronto nos podamos coincidir con el buen Oscar. Saludos. Claro que sí, Gabriel, saludos muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, arquitecto Gabriel. Le damos la palabra al arquitecto Elías. Si nos puede abrir el micrófono, arquitecto. Buenas noches, ¿sí me oyen? Sí. Okay. Sí. Buenas noches, arquitecto Matías. Pues primero felicitarte por tu amplia gama de proyectos que nos presentaste, a pesar de tu juventud. Tú tienes un estilo propio y nos hiciste el planteamiento de varios proyectos en cuanto a la combinación de la estructura metálica con el concreto, ¿verdad? En muros. Exactamente. Yo te quisiera preguntar, no lo vi, pero no sé si lo hayas comentado. ¿Tú cómo resuelves el proceso constructivo de losas para poder integrar esos dos elementos? ¿Es diferencial o tienes un mismo proceso constructivo en cuanto al desarrollo de entrepisos, de losas de azotea? ¿O qué es lo que manejas y qué puedes combinar para poder integrar esos dos elementos? Ok, antes que nada, mucho gusto, Elías.
Y la pregunta pues es buena porque creo que también depende mucho de estados a veces cómo se construye. Nosotros construimos casi todas las losas, en su mayoría es de losa nervada con casetón de poliestireno. Hacemos unas losas de 30 centímetros, por lo que te da los 20 centímetros del casetón, más la losa de compresión, ¿no? De 5 centímetros, más lo que ya es el piso y el firme y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque es una zona alta de calor, entonces esto te ayuda a absorber muchísimo, tanto acústicamente como sobre todo el calor, ¿no? El casetón. Y por otro lado, no sé si vieron que casi todas nuestras casas se ven estos anillos de vigas de acero muy limpias. Y casi siempre la viga que utilizamos es la de 12 pulgadas, que da los 30 centímetros, igual que la losa. Entonces tratamos de dar esa limpieza con ese tamaño. Es un tamaño que nos gusta mucho porque son también como los muros de 30. Y el hacerla mixta casi siempre, si ven, son las columnas las que manejamos de acero, y prácticamente lo demás de concreto. Eso ya lo hacemos con anclas, pero sí hacemos una estructura mixta entre acero y concreto, y muchas vigas de acero que metemos en elementos a veces que no son estructurales, como estos vanos en doble altura grandes o algo así, en donde se ve la viga cruzando de lado a lado, ¿no? Y otra cosa por la que usamos las losas de 30 centímetros también es sobre todo eso que les decía de la acústica y el calor, pero otra es también por cómo luce una losa tosca, y también por los vanos grandes que tenemos. Como son espacios muy abiertos con pocos muros, en las losas de 30 centímetros logramos esconder vigas, traves de 30 centímetros, lo que ya nos libran 6 metros, hasta 7 metros, ¿no? Entonces es un poco así como lo trabajamos, y sí depende, hemos manejado, hay obras que tenemos otros sistemas constructivos. Lo que sí trato de nunca meter trato de anular que metas en panel, duroc, tabla roca. Siempre ha sido como que trato de hacer una arquitectura que perdure y que dure mucho tiempo, ¿no? No algo tan movible. No sé si respondí un poco la pregunta, Elías. Sí, claro, sí. Efectivamente, eso era lo que, por la limpieza que se veía de las traves de acero, y no veía si era montada la losa, si va injertada, o sea, era parte de lo que me llamó la atención, ¿verdad? Sí, y siempre manejamos estas vigas IPRs con las omegas por dentro, como para anexar las traves de acero, ¿no? Eso lo manejamos muchísimo en casi todos los proyectos, que la misma viga de acero tenga anexadas las omegas, y ahí ya pasamos la trave de concreto. Entonces nos ayuda a abrir estos vanos tan grandes, ¿no? Okay. Pues muchas gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias a ti. Gracias, arquitecto Elías. Tenemos una pregunta en chat del arquitecto Carlos Job. Nos pregunta, ¿qué especificaciones tiene el concreto que usas en tus obras y cómo has logrado bajar la incidencia de agrietamiento por contracción? Mira, el concreto arranqué colando con concreto normal, concreto premezclado, y empezamos a ver que muchas veces había estos hormigueos, pues, si había un mal vibrado, si tenías mala suerte, si se atoraba una piedra o algo, quedaban estos hormigueos, ¿no? Para nuestra mala suerte siempre quedaban en el colado, hacíamos toda la casa y el colado más importante nos salía en la mera fachada, ¿no? Entonces empezamos a meter concreto, primero después de eso empezamos a ver que si los colábamos a bote con la gente, el concreto que hacíamos en obra como que era más fluido, uno podía trabajarlo mejor y demás, y era menos riesgo porque no caía la pluma de golpe, ¿no? Entonces empezamos a colarlos a bote, que de plano un día en una casa, en Casas X, que fue una de las de tercera, la de Cemex, metimos a 30 coladores porque queríamos colar un muro inmenso a bote para que saliera más perfecto. Entonces, pues era algo que fue una locura, la verdad, no la pasamos bien, nadie, ese día, y la verdad, buscamos otra alternativa y empezamos a investigar con Cemex, con Holcim, con Apasco, con los que que tenemos aquí cerca, y empezamos a ver el mismo dueño, el gerente de Cemex al que le hicimos la casa, me empezó a ayudar mucho en ese tema, y empezamos a conocer el concreto arquitectónico, el concreto autocompactable que le llaman, que es un concreto fluido que ya no se
que pues ya no tienes que vibrar, es casi como agua. Entonces ya no tienes que vibrarlo, ya no tienes la preocupación de moverle la varilla, de pegarle con martillos hasta que se vibre tantito. Lo que sí es que tuvimos que empezar a cuidar muchísimo la cimbra, ¿no? Porque primero empezaba el agua y se salía por cualquier hoyito que tuviera, y pues llegó a pasarnos que se nos abrió un muro, ¿no? Por la fuerza que tiene, es muchísima la fuerza que tiene, y lo que empezamos a mejorar fue la cimbra. Pero hoy en día casi todos los concretos los colamos, casi todos los muros los colamos con concreto autocompactable o arquitectónico, como le llaman, y a veces metemos últimamente mucho la fibra, esta fibra que le meten al concreto para que no craquelee tanto, para que no se rompa o no se estríe, ¿no? Y pues dependiendo cada cosa, si es alberca, si es algo, le metemos aditivos. Colamos últimamente mucho losas con concretos con aditivos, acelerantes, perdón, que son para descimbrar en 3-4 días, cosas que también hemos visto para rapidez de obra. Y pues seguimos aprendiéndole, pero la verdad es todo un arte lo del concreto. Seguimos aprendiendo. A veces no entiendes qué te falla, pero esa ha sido más o menos, luego depende de la madera, el desmoldante, la hora en que cuelas, cómo le pega el sol, cómo lo curas, muchísimas cosas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Sí me escuchas, arquitecto Matías Difrena? ¿Sí me Claro que escuchas? sí. Sí, mira. Quiero felicitarte, es una gran plática, una gran conferencia. La verdad, coincido con compañeros del colegio, eres un arquitecto muy joven, que esto pues habla mucho de que los jóvenes hoy en día tienen muchas energías, muchas herramientas. Ha evolucionado mucho la manera ahora con los materiales que hay, se ha revolucionado mucho la arquitectura. Yo creo que no, pero no es tan fácil, sobre todo lo que comentabas, lograr lo sencillo, lo más complicado, pero lo más limpio, lo más puro en el diseño. Pero por otro lado también veo que tu especialidad es en casa habitación. No son grandes obras, obras magna, pero son casa habitación, que es lo que más desarrollamos los arquitectos, ¿verdad? Digamos, a nivel general. Y la necesidad en lo general, ¿verdad? Todos los arquitectos, pues, en su gran mayoría, casa habitación. Es precisamente la casa habitación, el hogar, ha cambiado ahora la percepción con la llegada de esta terrible enfermedad, la pandemia y el COVID-19. Hemos la necesidad en arquitectura de hacer un replanteamiento de la vivienda. No sé qué es lo que tú pienses, arquitecto Matías, ¿cómo te imaginas la vivienda, no sé, a 20, a 25 años con estas enfermedades o esta enfermedad que nos ha obligado a replantear el espacio, ¿verdad? Porque en realidad ahorita muchas personas en el mundo tuvieron que ir a su casa a hacer oficina, a hacer escuela, a hacer una serie de actividades que no era común. Al final, muchas personas las casas las utilizan como dormitorios, y ahora no, ahora la necesidad de ir a la casa a hacer todas esas actividades, espacios que habitualmente no los utilizaban y que ahorita se vieron obligados, y en el encierro, en el confinamiento. Y es importante post la pandemia, o sea, con el efecto pospandémico, ¿qué piensas? ¿Cómo crees que a ti te afecta o tienes que replantear esas casas que es tu mercado, tus clientes? ¿Te han pedido algo adicional o tú has ofrecido algún cambio a como venías habitualmente proyectando? Fue muy larga la pregunta. No, antes que nada, muchísimas gracias, presidente. Tengo, pues son varias preguntas a la vez que voy a tratar de contestar. Es una pregunta, creo que pues casi obligatoria en estos tiempos. Lo primero, yo creo que la gente se dio exactamente cuenta, como tuvo lados, pues casi todo fue malo de la pandemia,
pero también tiene sus lados buenos. Yo creo, le veo muchas cosas buenas para el mundo, creo que le va a ayudar mucho a muchas cosas. Fue un desacelerador para todo mundo, y plantearse otra vez a qué viene uno realmente a la vida, ¿no? Mucha gente que tenía departamentos chiquitos de 40 metros cuadrados, pagando rentas de 40,000, 50,000 pesos, y 3 coches de lujo estacionados que ahorita estuvieron un año empolvándose afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo importa más ya cosas así que una vivienda donde tal vez uno hace una vida, donde crea a sus hijos, donde todo esto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que nos va a hacer cambiar el chip, les va a hacer cambiar a mucha gente el chip, de que hay cosas más importantes en la vida, hay cosas más importantes que lo material en la vida. Creo que la casa, aunque sea algo material, es de lo más importante, siempre lo he creído. Una casa habitación te puede hacer hasta cómo cambias al día a día, cómo eres como persona, también cambiarte cómo llegas, qué carácter tienes, que, dependiendo de tu casa te puede llegar a cambiar mucho el carácter. Siempre lo he creído también. No es lo mismo llegar a una casa y donde llegas a la hora de comer y no puedes comer por el calor que hace, a llegar y relajarte, tener tu tiempo, ¿no? Y todo, creo que esto es importantísimo, como lo mencionas. Mi fuerte ha sido la casa habitación. Yo creo que sobre todo tiene que ver que siempre va a ser el fuerte de los arquitectos, porque es lo que más hay, pero también es parte de lo que más me gusta. La casa habitación es de lo que más me gusta por esto mismo, ¿no? Porque creo que provoca sensaciones para tu cliente directamente, ¿no? Entonces, nos han estado cayendo proyectos más grandes, pero sigue siendo que lo que más me gusta a mí es esto. Y por otra parte, sí he estado cambiando cosas, me ha caído muchísima obra, por suerte, en muchos lugares fuera, en lugares de descanso. Como que ya se vio que la gente buscaba lugares fuera, terrenos más económicos, pero más metros cuadrados. Ya no el tener que estar en la ciudad y comprar 40, lo que decía, 40 metros por 10 millones, ¿no? Ahora se trata de vivir, de salirse, de alejarse un poco, ¿no? Entonces, creo que esto también va a ser en general, también para la arquitectura ya más de tipo social, tienes que empezar a pensar en otras cosas, en no aglomerar tanto a la gente. Obviamente va a tener cambios enormes. La gente sí me ha estado pidiendo espacios más abiertos, lo que antes no, lo entienden más. También mucha gente, los jardines, es algo que empezaron a querer mucho. Yo creo que los viveros vendieron más que nunca en esta pandemia. Todo el mundo se hizo amante de las plantas y demás porque pues llegó un hartazgo, ¿no? Entonces, va a cambiar muchísimo. Esa es una realidad y si nos vamos en temas hay muchísimos, pero sí ya lo estamos viviendo y como menciono, creo que tiene sus partes buenas y va a tener partes buenas en todos los sentidos, ¿no? Arquitecto, muchas gracias por las respuestas. Yo creo que ya por tu generosidad, por tu amable tiempo que nos has dedicado, yo creo que damos por cerrada la parte de preguntas y respuestas. Creo que ya no hay alguien más que era de aquí, César. Muy bien. Entonces, adelante, Luis. Sí, muchas gracias, arquitecto. Te hacemos la entrega de un reconocimiento de manera a distancia, te lo haremos llegar allá a tu despacho. Y bueno, dice el Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, 54 aniversario, al arquitecto Matías Difrena Müller, mayo de 2021. Sí, arquitecto Matías, es un reconocimiento que te lo hacemos con mucho gusto de aquí del colegio. Sabemos que eres un gran arquitecto que has demostrado, pues eres un gran ejemplo. Yo creo que para los arquitectos jóvenes de México y también los no jóvenes, hemos aprendido mucho de ti. Estamos aprendiendo y queremos que no sea la primera vez que nos ofreces, sino más bien que nos haces el favor de impartir una conferencia aquí en el colegio. Queremos estar en contacto contigo. Y como bien decía Luis, esta maqueta para nosotros es muy importante. El diseño es el logo del Colegio de Arquitectos, que es la letra, representa esta maqueta, la letra A, que es de Aguascalientes, de Arquitectos, la A,
Y también aquí en Aguascalientes tenemos el Jardín de San Marcos, que también representa la arqueada del acceso al Jardín de San Marcos, y la balaustrada que está ahí mismo en el Jardín de San Marcos, que es para nosotros es una joya para los hidrocálidos. Entonces, te lo explico cómo es esto, lo del logotipo. Y en sí el logotipo fue diseñado por el arquitecto Javier Sánchez Alfaro, que también es compañero nuestro de aquí del colegio. Y la maqueta la diseñó el arquitecto, más bien la elaboró el arquitecto Gabriel Adame. Y también agradecer a Luis Magdaleno y a César Ventura, que han estado apoyando para hacer las gestiones para lograr estas conferencias de mucha calidad en una semana cultural del colegio, como les comentaba, el 54 aniversario del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes. Bien merecida. Muchas gracias, arquitecto Matías. Matías, por ahí te la vamos a hacer llegar por medio de Luis, te lo vamos a enviar con mucho gusto y con mucho cariño de aquí del Colegio de Aguascalientes. Muchísimas gracias y qué gran detalle, la verdad, y con la explicación mucho más. Luego se le agarra otro sentido a las cosas, ¿no? De verdad, te agradezco muchísimo el tiempo, el habernos invitado. Siempre es un gusto para nosotros presentar lo nuestro. Con lo mismo que nos pasa que es un estado chico, que a veces también es más difícil salir del estado y pues encantado de compartir con nosotros, sobre todo con ustedes. Muchísimas gracias al arquitecto Luis por la invitación, por todo, y muchísimas gracias, presidente, por todo y por darnos este espacio. Y con todo gusto esperemos vernos pronto y esperemos ya no sea por Zoom, igual y de otra manera. Gracias, arquitecto Matías. Sabes que aquí tienes también tu casa, el Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes. Te mandamos un afectuoso saludo, un abrazo a distancia y estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, arquitecto Matías. Con esto damos por concluido. Les agradecemos allá a distancia. Mañana vamos a tener la conferencia del doctor Homero Posada y pasado mañana el arquitecto José Basol Girash, que también están cordialmente invitados. Van a ser físicas y a distancia, por si gustan también anotarse aquí en el colegio para considerar el aforo y no tener ningún problema por el distanciamiento, por favor. Buenas noches y que descansen. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Muy buenas noches. Gracias. Adiós.